Hola a todos, mi nombre es Alba Córdoba Cabús y a continuación voy a presentar la ponencia titulada Desinformación sobre personas migrantes durante las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Una ponencia que firmo junto a mis compañeros Andreu Casero Ripollés, Laura Alonso Muñoz y Alejandra Tirado García, los cuatro procedentes de la Universidad Jaume I de Castellón. Esta investigación está vinculada a un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana dentro del programa Prometeo. Para comenzar, realizaré una breve contextualización al tema que nos atañe, la desinformación. Como todos sabemos, la desinformación ha existido siempre, pero su proliferación se ha intensificado en los últimos años debido a una serie de factores interrelacionados que a continuación vamos a comentar. En primer lugar, tenemos el aumento del uso de las redes sociales como principal fuente de información. Esto ocurre en todos los segmentos poblacionales, pero es aún más acusado entre la gente joven y los adolescentes. En segundo lugar, encontraríamos el clima de desconfianza hacia las instituciones democráticas y pasaríamos también por la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación tradicionales. Y en último lugar, ubicaríamos al auge desmedido de la inteligencia artificial generativa. Como ya hemos dicho, la desinformación ha existido siempre, pero son distintos los factores que hacen que haya aumentado en los últimos años y esto adquirió un auge sin precedentes concretamente en el año 2016, cuando sucedieron diversos eventos bastante notorios ese mismo año, como pueden ser la campaña presidencial estadounidense de Donald Trump, su primera campaña electoral, y el referéndum del Brexit. En cualquier ámbito, la desinformación es peligrosa y supone una amenaza, pero en el terreno político lo es aún más, porque puede llegar a interferir en la manera en que la población participa en la democracia. Dentro de este terreno político, los procesos electorales se consideran claves, porque es en estos momentos cuando la ciudadanía presta especial atención a ese discurso público y además es en estos momentos cuando la desinformación crece de manera exponencial. Digamos que la interferencia de la desinformación podría acabar deteriorando los principios democráticos y eso acarrearía una serie de disfunciones como pueden ser la desestabilidad del sistema político, la distorsión de la voluntad de los electores, la pérdida de confianza en las instituciones o la intensificación de las divisiones sociales existentes. Teniendo en cuenta todo esto que hemos mencionado, en esta investigación nos propusimos examinar los mensajes falsos difundidos sobre personas migrantes durante las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Partiendo de este objetivo general, planteamos cuatro objetivos subsidiarios. El primero de ellos sería determinar la presencia, el tipo de discurso y el país de procedencia de las desinformaciones sobre migrantes difundidas durante estas elecciones. El segundo objetivo subsidiario sería reconocer los formatos de publicación y la tipología de la desinformación a la que se ajustan estos mensajes falsos sobre migrantes durante estas elecciones al Parlamento Europeo de 2024. El tercero sería analizar el canal por el que se difunde el contenido falso sobre personas migrantes en este mismo periodo y en último lugar identificar los actores emisores de esa desinformación sobre personas migrantes, teniendo en cuenta en este caso el partido político con el que se asocian esos emisores. Para poder abordar todo esto, optamos por la técnica del análisis de contenido, un análisis de contenido a los desmentidos publicados entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2024. Esta muestra de desmentidos se seleccionó a través de la plataforma de fact-checker Election 24Check y todos esos desmentidos fueron 248, procedían de 52 agencias de verificación distintas de 20 países miembros de la Unión Europea. A todos ellos se les aplicó ese análisis de contenido y se realizó una serie de análisis descriptivos con el programa estadístico SPSS.
Pasamos a los resultados. Como podéis ver ahí en la tabla, si hablamos de la presencia de desinformación sobre personas migrantes, vemos que este tipo de contenido falso es uno de los más recurrentes o ha sido uno de los más recurrentes durante esta campaña electoral al Parlamento Europeo, solo por detrás de los mensajes que cuestionaban la integridad electoral. Y vemos ahí que la lista es bastante amplia, con un 12,9% las desinformaciones sobre personas migrantes. Que esa desinformación procedía principalmente de países como España, Polonia y Francia. Este tema en esos países se repitió con mayor frecuencia. Y si examinamos en detalle el discurso sobre migración en estas desinformaciones, vemos que generalmente trata sobre las cuotas de asilo establecidas por países y sobre el control fronterizo. Aquí esa información falsa lo que trataba era de pedir el restablecimiento de las fronteras nacionales y la restricción de la libre circulación de personas. En cuanto al tipo de desinformación, estas desinformaciones examinadas optaron en su mayoría por incluir contenido engañoso que no se correspondía exactamente con lo que querían comentar y descontextualizar, como podría ser publicar una imagen que no se corresponde al momento, a cuando estaba ocurriendo esa campaña electoral, más allá de fabricar o manipular contenido en sí que podría ser algo más complejo de desarrollar. En cuanto al formato de las mentiras, vemos que se presentaron en su mayoría mediante vídeo y texto. Es cierto que el vídeo sí es más complicado de manipular, pero el texto, como se ha corroborado en otros procesos electorales, es una de las formas más sencillas y es de ahí su alta presencia en este periodo electoral. En cuanto a la vía de difusión de las desinformaciones sobre personas migrantes, como podéis ver ahí en la tabla, en su mayoría este tipo de desinformación procede de medios sociales o redes sociales, con el 71,9% por delante de otras vías como pueden ser los medios de comunicación, los debates u otro tipo de vías. En este caso, los medios de comunicación suelen ser unos altavoces de esa desinformación. No significa que sean los medios los que propagan esas mentiras, sino que sirven de altavoz para esas mentiras y al final acaban difundiendo esa desinformación. Si nos centramos en esas redes sociales, que son por donde se difunde mayormente esta desinformación, vemos que en este caso el peso mayoritario lo tiene X o el antiguo Twitter. ¿Y qué tipo de emisores son los que difunden esta desinformación sobre personas migrantes? Como podéis ver ahí en esa tabla, sobre todo procede de ciudadanos anónimos, con un 34,4%, por delante de otros emisores como podrían ser los políticos o expolíticos de la Unión Europea o los propios candidatos en las listas electorales. Y si tuviésemos que identificar el partido político con el que se asocian estos emisores, vemos que las informaciones falsas sobre personas migrantes se vinculan mayoritariamente con grupos políticos de la derecha o la extrema derecha, como pueden ser The European Conservative and Reformist Group o Patriots for Europe, dentro del cual se integraría el partido español Vox. Teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado, podemos extraer una serie de principales conclusiones. Estos resultados nos permiten identificar esas conclusiones descriptivas relevantes sobre estas características de la desinformación electoral en este contexto, en el de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. Hemos visto que la prominencia de la migración en la desinformación durante las elecciones al Parlamento Europeo respalda los hallazgos de investigaciones realizadas con anterioridad y esto puede reflejar la estrategia de comunicación de partidos de extrema derecha en diferentes países europeos. Estos partidos han promovido un discurso de antimigración en los últimos años y además nuestros datos revelan que esta campaña no se quedaría ahí, sino que puede ir un paso más allá porque se ha visto que aprovechan este tema incorporándolo a la desinformación electoral para situarlo en el centro del debate público y generar así potencialmente beneficios políticos para la extrema derecha. Si hablamos en términos geográficos, vemos que el sur de Europa en primer lugar y el este de Europa en segundo lugar registraron el mayor número de contenidos falsos durante la campaña, siendo España y Polonia los países más afectados por este problema. Esto puede deberse a la importancia
o a la importante presencia de partidos de extrema derecha en estos países que utilizan la información falsa y teorías conspirativas en sus estrategias de comunicación. Ya hemos comentado anteriormente algunos de ellos. Las desinformaciones examinadas optaron en su mayoría por descontextualizar e incluir contenido falso y se presentaron generalmente mediante vídeo y texto, como ya hemos visto. En este caso, la ciudadanía adquiere un rol esencial como dinamizadora del contenido falso, llegando a ser el actor impulsor más presente en este caso. Aunque las falsedades se puedan difundir por múltiples canales, en este caso han sido los medios sociales la principal vía de propagación sobre personas migrantes, y esto se corresponde con lo que ha ocurrido ya en otros periodos electorales, como podrían ser, por ejemplo, el brasileño o las francesas, pero aquí se demuestra de nuevo esta casuística. Y por último, la desinformación sobre personas migrantes hemos visto que procede principalmente de grupos políticos de derecha y de extrema derecha. Todas estas serían las principales conclusiones en base a los resultados que aquí hemos mostrado, pero además estos hallazgos identifican esos rasgos distintivos del contenido falso y proporcionan información valiosa a partir de la cual desarrollar una serie de estrategias que puedan ser eficientes para combatir esa desinformación en un ámbito sumamente importante como es el electoral, en el que ya hemos comentado que puede acarrear serios problemas e incluso poner en peligro la integridad democrática o la salud democrática del país, o en este caso de la Unión Europea. Y esto ha sido todo por nuestra parte, quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o duda que queráis plantearnos. Muchísimas gracias.